Bueno, ahora sí, buenos días a todos mis hermanos, mis hermanas. Ando con un problema de garganta 2 días, no tengo mayor síntoma, pero la garganta la tengo un poco irritada, así es que voy a tratar de hablar más tranquilamente. Estamos ya hoy a 14 de enero, ya 2 domingos de este 2024, ya se fue la primer quincena de enero, ¿no? Ya así se están yendo los días, cada día más cercano el día de nuestra salvación. Amén. Bueno, vamos a continuar con el tema, el divorcio y la Biblia. Hace 8 días establecimos una verdad muy clara, muy concreta, muy contundente. Dios aborrece el divorcio, Dios aborrece al que se divorcia. Malaquías 2:16. Dice la palabra de Dios que Dios aborrece el repudio. Y esto debemos tenerlo claro. En ninguna circunstancia Dios dice, bueno, es muy bien que alguien se divorcie. La versión Dios habla hoy dice, el Señor de Israel Todopoderoso dice, cuiden de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa. Y podíamos leerlo al revés, por supuesto. Y se mancha cometiendo esa maldad. La Nueva Traducción Viviente dice, pues yo odio el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Entonces esta verdad no debe estar ni siquiera cuestionarla, es una verdad absoluta. Dios aborrece el divorcio, no lo diseñó él, el matrimonio con ese plan. Jesucristo en Mateo 19:6 dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Todo divorcio va a causar grave daño, porque ya son uno solo. Aunque digan que nos divorciamos en el amor y ahora estamos mejor, la palabra de Dios eso dice. Una triste realidad que comentábamos hace 8 días es que cada vez hay más divorcios en nuestro país, en muchos países. Otra grave realidad es que el 66% de los divorcios en México son por una causa legal que se llama divorcio incausado. Les explicaba yo que así le llaman, sin causa. ¿Por qué se quiere divorciar? No, porque sí. Con que una de las dos partes lo quiera hacer es suficiente. Entonces, estoy seguro que de esos 2 de cada 3 divorcios, de ese 66% de los divorcios en México que se divorcian por cualquier causa o sin causa, hay cristianos divorciándose. Esa es la parte más triste. Por eso vimos que Dios, por la dureza del corazón del hombre, permitió el divorcio, pero solo por una causa, el pecado sexual. La Biblia le llama fornicación. ¿Qué es fornicación? Todo pecado sexual, toda relación sexual fuera del matrimonio, llámese adulterio, fornicación, relaciones sin casarse, homosexualidad, lesbianismo y tanta barbaridad que por la inmoralidad del hombre apartado de Dios escuchamos hoy. Cristo dijo en Mateo 5:31, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, es decir, cualquiera que se divorcie, dele carta de divorcio, o sea, cualquiera que quiera ya separarse, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, o sea, Jesucristo les da el sentido original que tenía ese texto del Antiguo Testamento, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, pecado sexual, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Entonces, la única causa última, el último recurso para que un matrimonio no continúe,
sería la fornicación, el pecado sexual, la inmoralidad sexual de cualquier tipo. Resulta a mí, yo atendí un caso hace varios años, muchos años, donde la esposa me dijo, es que resulta que mi esposo es homosexual. Ya después de muchos años, según cristianos los dos, pues ella me dijo esta razón y finalmente llegaron a esa última instancia que es el divorcio. A Jesucristo quisieron tentarlo, lo leímos Mateo 19:3, pues cuestionándolo sobre el divorcio. Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole, o sea, queriendo hacerle caer en una trampa y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar, es decir, divorciarse de su mujer por cualquier cosa? Y así llegaron, a ver si se puede divorciar o no, porque la cultura greco-romana, incluso una tendencia importante de los judíos, tenían la idea de que el varón podía divorciarse por cualquier cosa. El varón, ni siquiera la esposa. La esposa llegaba, es que mi esposo es un desobligado, usted se sujeta. Y el esposo, no, mi esposa no sabe cocinar, ¿quieres divorciarte? Y rápido. Entonces, Jesucristo les dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos. Cuando se casan no son dos ya, ahora somos una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó que no lo separe el hombre. Y le dijeron, tramposos, mentirosos, engañadores, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Se acuerdan qué tramposa la pregunta? Moisés nunca dijo, a ver, ahí les van los 10 mandamientos, no matarás al final, etcétera, y de repente, divórciate. No es un mandamiento el divorcio. No fue un mandato, por eso dijo Jesucristo, Él les dijo por la dureza de su corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, a excepción de ¿qué? De fornicación, ahí está, salvo por causa de fornicación, dice ahí la palabra de Dios, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Si hay un divorcio que no tiene que ver con la fornicación, cualquiera de los dos que se case va a ser que adultere él o ella y la persona con quien se casan. O sea, se vuelve un adulterio múltiple. Entonces, no hay ninguna causal de divorcio en la Biblia más que la de fornicación. Entonces, si alguien se divorcia y dice, pues es que ya no nos aguantamos y se casa, va a adulterar él, va a adulterar la persona y hará que adultere la persona de la que se divorció, y si la que se divorció se casa, hará que adultere la persona con quien se vuelva a casar. O sea, un verdadero desorden, pecado, inmoralidad sexual. Entonces, incluso los discípulos, ahí nos quedamos, versículo 10, sus discípulos le dijeron, si es así la condición del hombre, no conviene casarse. Con su mujer no conviene casarse, porque venían de esa enseñanza. Te puedes casar y si no salen las cosas bien, te puedes divorciar. Entonces, nos quedamos analizando lo siguiente. ¿Qué pasa si en un matrimonio una de las dos partes comete pecado de fornicación? Adulterio, lesbianismo, lo que sea pecado sexual. ¿Qué debe hacer la parte que es ofendida? Sea el esposo porque adulteró la esposa, sea la esposa porque adulteró el esposo. ¿Qué debe hacer sí o sí? Número 1, ¿qué dijimos? Colosenses 3:13, perdonar. ¿Y perdonar de qué manera? Ahí lo dice, de la manera que ¿qué? Que Cristo nos perdonó. ¿Cómo debemos perdonar? De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Hay algo que Cristo no nos haya perdonado? ¿Hay algo que diga Cristo, mira, sí te perdono, morí en la cruz por tus pecados, menos por esto que hiciste? Todos absolutamente
fueron perdonados. De la misma manera tenemos que ¿qué? Perdonar. La esposa, si el esposo fue infiel, debe perdonarlo. El esposo, si la esposa fue infiel, debe perdonarlo. Pero dijimos que el perdonar no significa necesariamente que se reconcilien como matrimonio. Puede suceder que perdona, pero efectivamente se divorcia. Y puede suceder que perdona, pero se reconcilia. ¿Qué va a suceder en cada caso? Pues cada caso es diferente. Claro que si las dos partes son cristianas y uno cayó en pecado sexual y hay verdadero arrepentimiento del ofensor y verdadero perdón de la parte ofendida, puede haber reconciliación. Es muy difícil humanamente, pero no imposible. Hay casos, yo conozco por lo menos un par de casos de cristianos donde genuinamente se arrepintió la parte que ofendió, la otra la perdonó y el Señor los limpió y restauró su matrimonio. Hubo que venir a consejería pastoral y restaurarles con la palabra, pero claro que sí se puede reconciliar. Cada caso hay que verlo, pero lo que no debe faltar en un caso de fornicación debe ser el perdón. Ahora, fíjense que vamos a entrar el próximo martes, en 2 o 3 martes, al capítulo 7 de Corintios. Y ahí vamos a ver detenidamente muchas cosas de estas que estamos hablando, pero hoy quiero verlas así como a vista de pájaro, porque ahí las vamos a abundar más, porque Primera de Corintios 7, incluso la versión Reina Valera, si ven sus Biblias, la titula como problemas matrimoniales o problemas del matrimonio. Si ustedes ven el encabezado del capítulo 7 de Primera de Corintios, dice problemas del matrimonio. Y Pablo trata problemas que ahorita los vamos a ver. La versión Dios habla hoy le llama consejos generales a los casados. Y la Nueva Traducción Viviente le llama al capítulo 7 instrucciones sobre el matrimonio. Vamos a verlas, yo me voy a detener específicamente en unos versículos, pero vamos desde el versículo 1. Primera Corintios 7, 1 y 2. Escuchen lo que dice. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué dice Pablo? Miren, pues sería bueno que se quedaran solteros y solteras. ¿Se imaginan soltero? Puede servir al Señor sin distracciones, etcétera, etcétera. Pero dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. Ahorita vamos a leer que Pablo tenía un don de continencia, o sea, no tenía necesidad de tener una esposa ni de tener relaciones íntimas y se conservó soltero y sirvió al Señor completamente. Pero bueno, ahorita vemos ahí, pero vean el versículo 3 y 4, vean los temas que vamos a estar viendo los martes. ¿Y a qué detalle llega la Biblia en la relación matrimonial? El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. ¿Qué es el deber conyugal? Las relaciones sexuales entre el esposo y la esposa. El marido cumpla el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad, no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Veíamos en el versículo 1 que todo esto que está diciendo Pablo es por las cosas que le escribieron. Seguramente le dijeron, mira Pablo, está pasando esto, hay esposas que no quieren nada con el marido, hay maridos que se niegan, y entonces seguramente un problema que estaba pasando ahí en la iglesia es que o había esposas que se negaban a tener relaciones íntimas con el esposo o al revés. Y Pablo les dice, no, el marido cumpla el deber conyugal con la mujer y la esposa cumpla el deber conyugal con el marido. Ya tu cuerpo le pertenece a tu marido,
y a los maridos su cuerpo le pertenece a la esposa. No tienen por qué negarse. Ahora, quiero que vean, esto es un mandato, ¿sí notan? El marido cumpla, no dice trate, haga lo posible, ojalá y se pueda, no. El marido cumpla el deber conyugal. ¿Y la esposa qué? Cumpla. ¿Cómo se le llama cuando Dios me manda algo en su palabra y no lo obedezco? Desobediencia, pecado. Si una esposa no cumple el deber conyugal con su esposa, ¿está en qué? En pecado. Si un esposo no cumple el deber conyugal con el marido, está en pecado. Esto enseña la palabra de Dios. Ni la esposa tiene derecho, no estamos hablando que a lo mejor una esposa tiene un problema de salud, circunstancias particulares y excepcionales, ¿no? Pero la esposa y el esposo deben cumplir el deber conyugal. Y ya hablamos que si el marido pues es una buena cabeza de hogar, la esposa una buena ama de casa y respeta al marido y el marido la trata como vaso frágil, pues obviamente será mucho mejor tener esas relaciones íntimas estando bien ambos. Pero, insisto, a lo mejor de repente un día el esposo o la esposa quieren tener relaciones íntimas y la esposa le dice, estoy muy cansada. No sé si pasa en sus casas, ahí cada quien piense. Pero al otro día va el marido, estoy muy cansada. Y pasa una semana, y pasa un mes, y ya parece pretexto. Entonces, genuinamente puede haber quien está cansado, pero ahorita vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Yo un día traté un caso de una persona que llegaron recién convertidos, y pasaron las semanas, los meses, algún tema tocamos y que se acercan conmigo y sucede que no tenían 2 semanas de no tener relaciones íntimas, ni un mes, ni 3 meses, tenían 2 años por lo menos. ¿Qué puede pasar cuando alguna de las dos partes repetidamente se niega a cumplir el deber conyugal? Versículos 5 y 6, o versículo 5 primero. Vuelve a decir Pablo, no os neguéis el uno al otro. ¿Negarse en qué? En la relación íntima del esposo con la esposa. A no ser por algún tiempo. La frase algún tiempo habla de corto tiempo. Ni siquiera creo yo que hable de semanas. Yo creo que habla de días, por la frase griega. Pero además dice, ¿de mutuo qué? ¿De mutuo qué? Consentimiento, o sea, hablan, oye, aquí dice, para ocuparos sosegadamente en la oración. A lo mejor la esposa le dice, ¿sabes qué, mi amor? Fíjate que hay este asunto y quiero estos 2 días ayunar y orar y voy a orar. ¿Cómo ves? ¿Estarías de acuerdo que nada de nada? Sí, mi amor, no, pues más, yo también hago ayuno. Y ayunan, pero ¿de mutuo qué? Consentimiento, de mutuo acuerdo, para ocuparse sosegadamente en la oración. Y vean lo que dice inmediatamente, y volver a juntaros en uno, o sea, vuelvan a tener esas relaciones íntimas. ¿Por qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Si pasan muchos días, ¿qué va a pasar? Satanás va a tentar al esposo y a la esposa. Satanás los va a tratar de hacer caer en pecado. Y en muchas de esas circunstancias, ¿qué puede pasar? Si pasan semanas y meses, ¿qué puede pasar? El hombre o la mujer pueden caer ¿en qué? En adulterio, en fornicación. Ahora, ojo aquí, nada justifica que alguien caiga en fornicación. Que tenía derecho porque como no quería, pues me busqué quién. No. Nada justifica el pecado, el que sea incluida la fornicación. Nada lo justifica. Es pecado siempre y la palabra de Dios dice que Dios siempre da la salida en las tentaciones. Siempre hay una manera de soportar. Qué mal que una de las partes no cumpla su deber, pero la otra parte no puede decir, pues como me falló, me busqué.
Eso no tiene fundamento bíblico. Entonces, vean a lo que se puede caer. Ahora, recordemos que dice Hebreos 13:4 que hay dos cosas muy valiosas. Hebreos 13:4 empieza con una palabra que dice honroso. ¿Se acuerdan qué significa honroso? Es la palabra griega timios, que significa algo muy valioso, algo preciado, algo de grande estima. Aquí hay dos cosas de grande estima. Número uno, el matrimonio. ¿El matrimonio es qué? De grande estima, muy valioso. En el mundo ya muchos ya ni se casan. ¿Yo para qué me caso? Y mientras, ¿para qué necesito un papelito? Y mientras nos querramos, no importa. No. El matrimonio debe ser considerado muy valioso. Pero habla de una segunda cosa, ¿cuál es? El lecho, ¿qué dice ahí? Sin mancilla. La palabra lecho, ya se las he explicado, en el griego es la palabra koites, de donde viene la palabra coito, y coito significa relación sexual. Entonces, dice que hay algo valioso que es la relación íntima pura, sin mancilla. Por eso dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces vean, dos cosas valiosas, el matrimonio y las relaciones sexuales íntimas. Hay quien dice, eso no importa. No, Dios nos creó con un deseo, las relaciones sexuales son puras, son limpias dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, fornicación y obviamente una grave ofensa a Dios al deshonrarlo con nuestro cuerpo. Pero dentro del matrimonio es honroso. La versión Dios habla hoy dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Entonces queda claro que el sexo en el matrimonio es algo que Dios diseñó, es un deber, es hermoso. Si uno lee Cantares, está lleno de figuras que hablan de las relaciones íntimas de un hombre y una mujer. No son malas, a veces oímos sexo y lo relacionamos con algo malo, pero si es fuera del matrimonio, si no, es algo hermoso, valioso delante de Dios. Amén. Bueno, ¿qué más dice Pablo? 1 Corintios 7:6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Fíjense lo que aconseja Pablo. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Una persona con un don de continencia. Es decir, no necesitó casarse y no andaba deseando mujeres y no andaba deseando a ver qué mujer le gustaba. Tenía un don de continencia y dice, yo quisiera que todos fueran como yo. Y dice ahí mismo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las solteras, bueno les fuera quedarse como yo. Pero, versículo 9, si no tienen don de continencia, ¿qué dice? Cásense. Esto no dice ya me voy a casar ya porque no tengo don y ya ahorita ya. No, calma, al tiempo de Dios. Pues mejor es, ¿ya vieron esa frase? Mejor es casarse que andarse quemando. La palabra quemando habla de una persona que todo el tiempo anda deseando tener relaciones íntimas y ve un hombre, si es mujer, y ve una mujer y ay qué guapo, y ahí anda, y anda deseando y arde en pasión y no tiene un esposo, no tiene una esposa y no se quiere casar, va a estarse quemando por dentro porque no tiene don de continencia y tarde o temprano una persona así, ¿qué va a pasar? Va a caer en fornicación, va a caer en pecado. Entonces una persona que no tiene don de continencia y no se casa, va a caer en fornicación. Sabemos de la trágica historia de miles y miles y miles de sacerdotes de la religión católica que hacían el voto de castidad, no tenían don de continencia y hay tristes historias
que andaban con las monjitas, que andaban con feligresas, que se embarazaba la monjita y la abortaban. Hay historias bien tremendas, perversas. Entonces, mejor es casarse que estarse quemando. Y ahora sí viene el versículo 10, que es lo que quiero tratar el resto de la prédica. Pero a los que están unidos en matrimonio, ¿cuántos están unidos en matrimonio aquí? Porque aquí sí viene un mandamiento. Mando, no yo, sino el Señor. Cuando dice manda el Señor, quiere decir que el Señor lo mandó en su palabra. Cuando Cristo estuvo aquí, pues ya lo leímos en Mateo 5 y en Mateo 19. Que la mujer, ¿qué dice? No se separe del marido. Aquí hay una palabra clave: separarse. ¿Qué significa separarse? Y debemos interpretarla en el contexto y a la luz de la Biblia. La palabra separarse, jorizo del griego, significa alejarse, dejar la casa, tomar distancia, apartarse. Y en algún momento dado, separarse puede ser sinónimo de divorcio, pero tenemos que interpretarlo correctamente. De entrada, Pablo les dice: a ver, mujeres, no abandonen a su marido. No abandonen, no se separen. Ni siquiera está hablando de fondo del divorcio, sino que si hay problemas en el matrimonio, lo ideal es no separarse, sino resolverlos con la ayuda de Dios, de la palabra, de consejería. Entonces, noten que aquí sí le dice a la mujer: no se separe. Y ahorita vamos a ver que en el siguiente versículo también dice: y el marido no abandone a su mujer. Lo que manda la Biblia es que no se separen, ni siquiera en cuanto a tomar distancia. Me voy un mes con mi mamá para que aprendas, ¿no? Lo ideal, ahorita lo vamos a ver, es que se reconcilien, ¿no? Entonces, inferimos, porque esto Pablo lo escribe y lo enseña porque le escribieron una carta donde le dijeron: ¿qué crees? Pues aquí se separan, se divorcian, es un relajo. Los corintios andaban bien carnales, hemos estudiado. Y Pablo pone orden: no se separen, ni siquiera en distancia. Lo acabamos de leer, Mateo 19:9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. El único motivo de separarse e incluso llegar al divorcio es ¿cuál? El adulterio, la fornicación. Pero dice el versículo 10, pues: a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Miren, ¿cuántos matrimonios aquí pueden decir que jamás tienen problemas? Que levanten su mano. Todos tenemos problemas, ¿sí o no? O sea, si alguien viene: no, pastor, jamás hemos tenido un problema. Yo les pediría su autógrafo. No voy a decir esto ya, ¿no? Entonces, a veces hay de problemas a problemas. Problemitas, problemones y problemotas, ¿no? En cualquier circunstancia, el mandato de Pablo a través del Señor es: no se separen, no se separen. Eso es lo que dice la palabra de Dios: no se separen. Y ahorita voy a explicar algunas cosas. Siempre el cristiano debe buscar la reconciliación. Pero vean lo que dice el 11: porque sí puede suceder que se separen, que tomen distancia, que alguna de las partes diga: por el momento ahí te ves, ya no soporto la situación. Y dice: y si se separa, ¿qué dice ahí? Quédese sin casar. Si se separa, quédese sin casar. Porque hay unos que dicen: ay, te dejo, no nos entendemos, yo me voy con mi mamá, y ahí andan buscando galán o buscando galana. No, te quedas sin casar, no te puedes casar. Porque ni siquiera habla de adulterio,
Porque entonces sí habría la posibilidad de ¿qué? De divorcio. Pero aquí dice, si se separa, quédese sin casar. Y vamos a suponer que un matrimonio, por lo que sea, y ahorita voy a explicar algunas cosas, dice, pues nos divorciamos, pero mira, la Biblia dice que solo, no, por causa de fornicación, pues no me importa, me divorcio. Pues te vas a quedar sin casar. No te puedes casar aunque te divorcies por lo civil y aquí el gobierno te diga que una vez divorciados por el civil ya puedes hacer lo que quieras delante de Dios. No te puedes casar. El mandato es que si te separas, te quedas sin casar. Es que miren, muchas veces hay problemas en el matrimonio, hay dificultades, hay crisis matrimoniales y pues debemos tener la capacidad en oración, con la palabra, consejería pastoral de solucionarlos. Pero a veces alguna de las dos partes dice, ¿sabe qué? Ya no aguanto, ahí te ves. Por ejemplo, hay casos donde he conocido casos de matrimonios donde ella es maltratada por el esposo. No solo verbalmente, que ya está muy mal, físicamente, que es vejada, golpeada. Se puede separar. No estamos hablando de divorcio. Se puede separar. Si a mí me consultan, oiga, y el marido y la golpea y la trata mal, la trata como sirvienta. Sepárate por tu salud, integridad física, espiritual. No divórciese. A menos que además de maltratador sea adúltero. Pero así llegó un caso hace muchos años a la iglesia, una persona de otra iglesia, una mujer. Es más, todavía traía las marcas de los golpes. Y me contó, es que mi marido y me golpea, me obliga a tener relaciones íntimas, porque el marido no iba a la iglesia, pero sabía ese versículo de que cumple el deber conyugal. Y la maltrataba, una cosa trágica, la obligaba a tener relaciones viendo películas para adultos. Pero dice que fue con el pastor. ¿Y saben qué hizo el pastor? Le citó 1 Pedro 3:1. Gánelo sin palabras, hermana. Usted aguántese, sujétese. Y yo sí le dije, mire, hermana, sepárese. Además tenían hijos pequeños. Sepárese. ¿Y anda con otra mujer? No, que yo sepa, no, para mí que sí, pero bueno, porque después lo conocí. Pero bueno, le digo, si no, pero sí sepárese. Es más, si sigue la situación, denúncielo. Estudiamos los martes pasados que entre cristianos debemos evitar ir a las autoridades civiles a demandarnos. Pero en una situación de este tipo, yo sí le dije, denúncielo. Pero es que mi pastor me dijo que yo calladita y que aguante todo. No, eso no dice la Biblia. La Biblia habla de la sujeción en el Señor. Habla de la sujeción como conviene en el Señor. Entonces fíjense cómo un consejo pastoral no soportado en la Biblia puede traer riesgo hasta de la vida de la persona. Entonces sí le dije, ¿sabe qué? Sepárese. No para que ande buscando otro marido. Sepárese por salud de usted, para que no haya problema con las niñas. Levante una denuncia porque si no, la va a acusar de abandono y la va a acusar de que se llevó a los niños sin consentimiento. Entonces fíjense que sí hay causas que pueden llevar a una separación. A lo mejor el marido es un flojo, no trabaja, se la pasa tomando, no hace nada en la casa, viendo el fútbol, etcétera, etcétera, y pasan los años y así está el marido. Y la mujer, no, pues es que me tengo que aguantar. Y encima le quita el dinero que la mujer sale a ganar, porque ahora resulta que la mujer tiene que ir a trabajar porque el marido no da golpe. ¿Qué le dices? Aguántese. Sepárese, pero quédese sin casar, en oración, con la palabra, que puede suceder al revés,
También hay maridos que la mujer no cumple sus deberes de hogar, es floja, no cumple con los hijos, etcétera, etcétera, todo lo que vimos que debe hacer una mujer casada. Y también hay maridos que dicen, es que ya no la aguanto. Y a veces puede llegar a esta situación que dice 1 Corintios 7:11. Si se separa, porque a veces puede haber situaciones bien difíciles, pero quédese ¿qué? Sin casar. Entonces, ahora, ¿qué es lo ideal? El mismo versículo, pero miren lo que marqué aquí. Dice, ¿quieres poner el siguiente, Dami, por favor? Y si se separa, quédese sin casar, y aquí viene lo que Dios quiere primordialmente. O, ¿qué dice? Reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Pero ¿cuál es el mandato aquí? Reconcíliese con el marido. Esto es lo ideal ante los problemas matrimoniales, la reconciliación. Ahora, la palabra reconciliación es bien interesante porque suena así muy fácil, ay, reconcíliate. Reconciliación, catalazo en el griego, implica dos cosas. Fíjense lo que significa catalazo: cambiar mutuamente, y número dos, componer la diferencia. A ver, ¿qué significa reconciliarse? Número uno, cambiar mutuamente. Lo primero que tenemos que reconocer en el matrimonio es que cuando hay un problema de esposo, de esposa, ambos tienen culpa en el problema. Puede ser que uno más que otro, pero en un problema de matrimonio, ambos tienen parte de la culpa. Por eso tienen que, ¿qué? Cambiar mutuamente. Quizás uno más que otro, pero cuando uno da consejería matrimonial y dice, a ver, ¿qué pasa? No, pues es que él, o sea, una de las partes dice, yo no tengo la culpa, él. Y él dice, no es cierto, pastor, ella. Y ella no, él. Y él, ella. Y entonces resulta que nadie tiene la culpa. Entonces lo primero que tienen que hacer es cambiar mutuamente. Y para cambiar hay que reconocer que hay culpa, que en algo yo participé para este problema matrimonial. Quizás, insisto, puede estar más cargado de una otra parte, pero dice ahí, reconcíliese, que significa cambiar mutuamente. Y el cambiar mutuamente implica arrepentimiento. De hecho, el arrepentimiento es un cambio. Estoy viendo que esto que hago es pecado, lo dejo de hacer. Eso es arrepentimiento. Proverbios 28:13, que conocemos muy bien. El que confiesa su pecado, dice al final, y se aparta, ¿qué va a alcanzar? Misericordia. Dice, más el que los confiesa y se aparta, y ahí está el cambio. Entonces, los dos deben cambiar con la ayuda de Dios. Yo siempre les digo, necesitamos consejería pastoral, no al psicólogo, no al terapeuta, consejería pastoral para reconciliarnos, para cambiar mutuamente. Ahora, reconciliarse, 1 Corintios 7:11, otra vez, significa también componer la diferencia. Ambos deben estar dispuestos a componer el problema. Y para ello tiene a veces que ceder uno, a veces ceder el otro. Y es difícil porque somos de origen egoísta. Pero a ver, hay un problema, alguien tiene que ceder. Los matrimonios recién casados se enfrentan a su primer diferencia, generalmente en diciembre. ¿Cuál es su primer diferencia? ¿Con quién pasamos la Navidad? No, pues con mi mamá. No, pues con la mía. No, con la tuya. No. Y ahí, entonces tienen que componer, es decir, ceder. A ver, pues ¿qué te parece si la que hacen muchos, ¿no? En Año Nuevo con una y en diciembre con otra. O a veces otros, los dos de un lado, o a veces hay matrimonios que dicen mejor con ninguna. No, tenemos que tener esa capacidad, dice aquí la palabra de Dios, de componer la diferencia. Entonces, lo mejor, 1 Corintios 7:11, no es separarse, sino que reconciliarse.
Entonces, ojo ahí, y aquí quiero hacer un paréntesis para los que no se han casado. Cuando alguien no se ha casado, normalmente idealiza el matrimonio. No, ahí va a ser todo miel sobre hojuelas, porque pues en una relación previa al matrimonio, pues no se conocen bien. La realidad que si llevan una relación previa al matrimonio bíblica, pues no se conocen bien, pero puedes ir observando, ¿verdad? Cómo se comporta ante los problemas, cómo reacciona, qué piensa de la palabra de Dios, si es cristiana, porque muchos dicen, no, ahora que nos casemos va a cambiar, ¿sí o no? Así se casan muchos. No es que ahora que nos casemos, yo sé que va a cambiar. Si no ha cambiado, si no ha dejado que el Señor transforme su vida, no va a cambiar. Generalmente puede haber excepciones, ¿verdad? Pero antes de casarse, tienen que tener discernimiento, orar, a ver, Señor, esta es la esposa que tú quieres para mí. Este es el esposo que quieres para mí, porque de verdad, de por sí hay problemas en el matrimonio. Y si no oraron, y si no era la voluntad de Dios, van a tener que seguir casados y componiendo diferencias todo el tiempo. Entonces observa, saber qué piensa de la palabra de Dios. Por ejemplo, hablando de lo que hemos compartido las últimas semanas antes de las vacaciones de diciembre, imagínate que te quieres casar con alguien, él o ella, o tienes la intención y estás pensando. Pero por ejemplo, acabamos de compartir las responsabilidades del varón casado y las responsabilidades de la esposa, ¿se acuerdan? El varón casado, proveedor, que sale a trabajar, la mujer casada, dedicada al hogar. Y a lo mejor la futura te dice, ¿sabes qué? Pues yo no estoy de acuerdo en eso. Yo tengo otra manera de pensar. Ya hay una alerta, no sé si me explico. O sea, ya de entrada no está de acuerdo con cosas que dice la Biblia. Imagínate cuando entren al matrimonio. ¿Sí me explico? O él te dice, no, yo tengo una mentalidad moderna, los dos tenemos que sacar adelante el hogar, los dos hay que trabajar y los dos a partes iguales. Y es que ahora vivimos la época de la igualdad y del no sé qué. Es una alerta que te está diciendo, no cree lo que dice la palabra de Dios. Un día me llegó una mujer y me dice, algo había yo compartido de esto. Me dice, con todo respeto, pastor. Ya cuando me dijo todo respeto, ya la vi enojada. Con todo respeto, pero eso que usted predicó, usted está mal, pastor. Y es anticuado. Estamos en el año 2000, pastor. ¿Cómo que la mujer se sujete? ¿Cómo que el varón, cabeza de hogar, y la mujer qué? ¿Sujeta? No. Y me dice, está usted mal. La llevé a la Biblia otra vez. Y le digo, mire, de acuerdo a su concepción, el que está mal es Dios, no yo. Entonces imagínense, alguien se va a casar con esa mujer que piensa que Dios está mal, mucho cuidado. Entonces, por eso los que se van a casar, qué bendición que escuchen estos temas, hermanos, para que oren, se preparen. Yo conozco digamos, personas que están camino al matrimonio, que en su iglesia jamás les han compartido estos temas, que se van a casar y lo único que les dice el pastor, ¿cuándo? Pues órale, yo los caso, y no les da el tiempo para prepararlos, para decirle, a ver, tú que te vas a casar, mira, estas van a ser tus responsabilidades, tú que te vas a casar, hermana, mira, estas, y denme unas semanas, un par de meses, 2, 3, 4 meses, para enseñarles con la palabra de Dios a lo que van a entrar en el matrimonio. Muchas veces no se tocan estos temas en las iglesias. Y entonces llegan, se casan, nada más porque están muy enamorados y llegan al altar y nunca recibieron una enseñanza. Entonces como pastor tiene uno la responsabilidad de estar pendientes. Yo les decía, Hechos 20, 26 y 27, de hablarles todo el consejo de Dios. Pablo dice, estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido darles todo el consejo de Dios. Entonces, si yo como pastor veo, ¿verdad? Y se van a casar o hay un problema en un matrimonio, yo te tengo que venir, mira, a ver, la Biblia dice. De otra manera, me hago corresponsable. Si yo sé de algo
que está alguien mal y no le traigo la palabra de Dios, me hago corresponsable. Por ejemplo, y con esto termino por hoy porque ya vi que el tiempo y seguimos en 8 días. Hace algunos años una persona quería trabajar en una empresa donde estaba, me tocó entrevistarla y en su solicitud, raro, pero puso cristiana, porque hay que lo que luego no pone. El otro día me dijo una persona, no, es que dicen que no pongas cristiano porque a veces hace que no te contraten, o sea, negando a Cristo hasta en una solicitud laboral. Pero no, ella sí le puso cristiana. Y entonces cuando me dijo cristiana, pues ya me dio confianza. Le digo, ¿y eres casada, soltera? Dice, casada. Bueno, dice, vivo en unión libre. Le digo, pero tú eres cristiana y sí sabes, y le dije la Biblia, mira la Biblia. Pues no sabía. Oye, y ahí ve con tu pastor para que les dé el consejo de la palabra de Dios. Dice, el pastor ya sabe. Y le digo, ¿cuánto tiempo tienen en la iglesia? 5 años. Y desde hace cuándo sabe que viven en pecado, en fornicación. Desde que llegamos. Y nunca les ha dicho nada. El pastor nunca les dijo nada. Nunca le dijo, a ver, hermana y hermano, están ustedes en fornicación, tienen que ordenar su vida como pareja. El pastor nunca les dijo nada en 5 años que tenían yendo a esa iglesia. Nada les dijo. Porque a veces es cómodo, como pastor, ¿para qué me meto en problemas? Si veo que alguien está en una situación, mejor no digo, no sea que se vaya. No, y si se va, una vez que se le exhorte, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4:2, Pablo le dice al pastor Timoteo, fíjense lo que le dice, 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, principal responsabilidad del pastor, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, y eso es lo que ya a muchos no les gusta, exhorta, eso sí, con toda ¿qué? Paciencia y doctrina, es decir, con fundamento bíblico. Pero resulta que hay hermanos que los reprendes, los redarguyes y se van de la iglesia. Le enseñé un gráfico el otro día a mi esposa porque decía, en tu trabajo tu jefe te llama la atención y no te vas. En la iglesia el pastor te exhorta y muchos se van, ¿sí o no? No. Entonces así pasa, no. Todo pastor debe enseñar. Y por eso tocar estos temas, y por eso hablar del divorcio, y por eso hablar de la relación conyugal, y por eso hablar lo que estamos hablando hoy. Con esto me voy a quedar aquí. Vuelvo a leer solo 1 Corintios 7, 10 y 11, que nos quedemos con esta idea. A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o, que es la situación ideal, reconcíliese, cambien mutuamente, compongan la diferencia, reconcíliense con su marido, subió el volumen, ¿va? Reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Aquí le vamos a dejar por hoy, todavía falta bastante del divorcio, y de algo fundamental para reconciliar. Ya veremos las próximas semanas el tema que vamos a tocar. Les invito a que cerremos nuestros ojos y que meditemos, primero los que ya estamos casados, reconozcamos que a veces hay problemas, diferencias, pleitos en el matrimonio. La Biblia nos manda reconciliarnos, es decir, cambiar mutuamente, tener el firme deseo, y esto en cualquier situación, no solo en el matrimonio, pero reconocer dónde hemos pecado, reconocer dónde hemos fallado nosotros. Dios te pedirá cuentas a ti por lo que tú haces, no por lo que hace el marido o la esposa o quien sea. Entonces lo primero es cambiar personalmente, decir, Señor, aquí yo estoy mal, ayúdame. Y en el caso del matrimonio, mutuamente. Y número 2, querer componer la diferencia, ceder, orar y a ver, pues yo voy a cambiar de este lado, ¿qué te parece?
y hacer los ajustes necesarios, porque problemas matrimoniales siempre va a haber. Algo más de lo que vimos hoy, mis hermanos: el marido cumpla el deber conyugal con su esposa, la esposa cumpla el deber conyugal con su esposo. Si alguno no lo cumple, Satanás los va a meter en tentación. Oren, reconcíliense, conquístense nuevamente. Debemos cuidar, regar ese amor, pero dice la palabra de Dios que cumplamos el deber conyugal, porque si se apartan de ese deber conyugal, Satanás va a tentar. Y finalmente, los que no se han casado, oren, prepárense, busquen la voluntad de Dios, busquen estar firmes en el Señor, para que el día que se casen estén seguros que es el tiempo y el esposo o la esposa que Dios quiere para tu vida, hasta que la muerte los separe. Si quieren ponerse de pie. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque hablas en tu palabra con tanto detalle de la relación matrimonial, habiéndonos dicho que tú odias el divorcio, y a quien se divorcia mandas que no nos separemos, que ante los problemas matrimoniales, por egoísmo, porque fallamos, porque somos humanos aún, busquemos cambiar y busquemos componer las diferencias. Yo te pido por cada matrimonio en este lugar. Quizás haya un matrimonio que ya fue demasiado tarde, ya se separaron, ya se divorciaron, pero ahora tener esta enseñanza nos ayudará a dar consejo a nuestros hijos, a nuestros seres cercanos, para que no caigan en las mismas circunstancias. Pero los que hoy estamos casados, Señor, que cuidemos llevar un matrimonio de acuerdo a tu palabra, donde sea valioso, honroso el matrimonio y las relaciones íntimas, el hecho sin mancilla, dice tu palabra. Gracias por cómo diseñaste el matrimonio, y gracias porque pues Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pudo contestarle a los corintios y dejarnos estas enseñanzas tan claras, tan ricas en contenido, en situaciones que realmente pasamos como matrimonios. Ayúdanos con tu gracia y misericordia. Gracias por tu palabra, y ayúdanos a los que fallamos y reconocerlo y tener el firme deseo de cambiar y arrepentirnos cuando pecamos. Gracias te damos por tu palabra, en Cristo Jesús. Amén.